hermanos, pues vamos a ordenar la lectura de la palabra de Dios en el libro de los Hechos, los Apóstoles, capítulo 13. Y vamos a leer hasta el versículo 31, del versículo 21 hasta el 31. Y dice así la palabra del Señor: y entonces pidieron rey, y les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Y quitado éste, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, el cual hará todo lo que yo quiero. De la simiente de éste, conforme a la promesa, Dios levantó a Jesús por Salvador a Israel, habiendo predicado Juan antes de su venida el bautismo de arrepentimiento a todo el pueblo de Israel. Mas cuando Juan terminaba su carrera, dijo: ¿quién pensáis que soy? Yo no soy él, mas he aquí viene uno después de mí, de quien no soy digno de desatar el calzado de los pies. Varones hermanos, hijos del linaje de Abraham, y los que entre vosotros temen a Dios, a vosotros es enviada la palabra de esta salvación. Porque los que habitan en Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a éste, ni las voces de los profetas que se leen todos los sábados, condenándolo, las cumplieron. Y sin hallar en él causa de muerte, pidieron a Pilato que lo matara. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, bajándolo de madero, lo pusieron en un sepulcro. Hasta Dios lo levantó de los muertos, y él se apareció por muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales son sus testigos ante el pueblo. Amén. El Señor bendiga su santa palabra. Pues avanzamos en esta predicación del apóstol Pablo en la sinagoga de Antioquía de Pisidia. Hemos estado viendo pues los viernes anteriores pues hasta el versículo 20. En concreto, la semana pasada estuvimos viendo la fidelidad continua de Dios desde que lo sacó de la tierra de Egipto hasta que todo el periodo de los jueces, los 450 años desde el Éxodo hasta los jueces, estos 450 años que decíamos se tiene que ver, por supuesto, de una manera literal, ¿no? Y que es un punto de referencia pues muy importante para reconstruir la cronología bíblica. Bueno, pues entonces la fidelidad de Dios, decíamos que el único actor en estos versículos es Dios, y aquí también vemos que en el versículo 21 dice: entonces pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín. Entonces esto es cómo comienza también el libro de Primera de Samuel. Vemos que está haciendo un repaso de la historia de Israel, de la misma manera que lo hizo también pues Esteban en el capítulo 7. Entonces, en Primera de Samuel vemos cómo el pueblo pues pide rey en el capítulo 8, ¿no? Y vemos aquí las palabras de Dios ahí, está censurando al pueblo, o está denunciando que los versículo 7, capítulo 8 de 1 Samuel, versículo 7: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejando y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también ahora contigo. Ahora pues oye su voz, pero testifica resueltamente contra ellos, declarándoles el derecho del rey que ha terminado sobre ellos. Entonces, uno leyendo esto podría tener la impresión a primera vista de que aquí Dios estaba pues condenando esta petición, y que esta petición no era buena, y que entonces el diseño original de Dios para Israel era, por así decirlo, pues no sé, el tribal, ¿no? O se podría decir una república, en todo caso un gobierno sin un rey. Pero vemos aquí en toda la escritura nos está hablando del rey David, y que del pacto que hizo Dios con el rey David. Por ejemplo,
en 2 de Samuel capítulo 7, ¿no? Que es un pacto fundamental, porque está diciendo del trono de David, de su descendencia para siempre. Entonces, bueno, viendo la importancia de la monarquía de David, del trono de David, del reinado de David, pues entonces esto Dios lo improvisa sobre la historia. Vemos aquí esto formaba parte de los planes y del propósito eterno de Dios. Y de hecho esas promesas dadas, ese pacto dado a David y a su simiente y a su descendencia, de que iba a reinar para siempre, es una palabra acerca de Jesucristo, es una palabra acerca del Hijo, ¿no? Del Hijo que se ha de sentar en el trono de David para siempre. Entonces, bueno, además, realmente los reyes humanos, en general, ¿no? Es lo que nos ayuda a comprender la idea de que Dios es rey, ¿no? Si no hubiera ningún rey humano, no nos vendría eso a la cabeza, no sabríamos qué es ser rey, ¿no? Entonces, realmente es la figura, la imagen aquí abajo, que reproduce el hecho de que Dios es soberano, de que Dios gobierna perfectamente. Por supuesto, los hombres es un reflejo muy imperfecto, pero sirve para ilustrar esto. Y por supuesto, una vez más, la monarquía de David, el trono de David que ha de durar para siempre. Entonces, no es tanto el hecho, porque algunas veces, leyendo comentarios o hablando personas o escuchando predicaciones, dicen esto, ¿no? De que Dios tenía un plan original, que todo el mundo continuara con sus tribus, y después el plan B fue este de poner rey. No, ese fue el plan original, ¿no? Ese fue el plan original, y no, el problema no era tanto pedir rey, sino cómo o por qué lo pedían. Y entonces, leyendo ese capítulo y los capítulos sucesivos, nos damos cuenta que el problema era que el pueblo quería ser como los demás, pueblos y naciones. Es decir, que había una falta también de confianza en el Señor, y pues entonces era más bien la motivación con la que ellos pedían. Y esto es importante. Esto es importante porque en general, ¿no? Para enjuiciar las obras que hacemos o hacen los demás, no hemos de mirar solamente la obra. Hemos de mirar, si se puede, porque nosotros no podemos ver perfectamente los corazones, pero hemos de mirar también la intención. Una obra buena no es solamente la obra exterior y ya está, que es conforme, digamos, no sé, a las normas de bien, etcétera, etcétera, sino también, sobre todo, algo que brota de un corazón bueno, ¿no? Por eso, las buenas obras solamente la pueden llegar a hacer los hijos de Dios, porque tienen el corazón renovado, tienen el corazón regenerado para el Señor, y entonces lo hacen, esas buenas obras, no de manera mercenaria, no lo hacen pues para conseguir bendiciones tal vez, o no lo hacen tampoco por miedo al Señor, ¿no? Al castigo, aunque siempre hemos de tener, por supuesto, temor de Dios, y también temer su vara y su castigo. Pero lo hacen porque lo hacen. Lo hacen por amor al Señor. Lo hacen por amor al prójimo. Esta es la fe que obra por el amor. Y estas son las buenas obras. Por eso, aunque haya no creyentes que tengan unas vidas buenas, no podemos decir que esas vidas puedan realmente agradar a Dios, porque Dios ve el corazón y aborrece verdaderamente el pecado en el corazón humano, es decir, de aquel que vive para sí, de aquel cuyo Dios es sí mismo, y que Él se sirve a sí mismo, y que Él busca lo suyo en todo. Hemos de buscar entonces, sobre todo al Señor y su gloria, y el bien también de los demás, de todos los hombres en general, pero especialmente de los de la familia de la fe. No podemos entrar entonces en todos los detalles acerca de Saúl. Vemos entonces que Saúl al principio también se fue puesto por el Señor, y el Señor lo ayudó en la primera vez en la que libró a Israel, ¿no? Según lo habían hecho anteriormente los jueces, vino el Espíritu del Señor sobre él y
y todo el pueblo lo siguió y libró pues al pueblo cuando estaba siendo atacado por Nahas amonita. No podemos verlo, pero el caso es que al final fue desechado por el Señor. En el capítulo 15 de 1 Samuel fue desechado por el Señor porque, pues, por su desobediencia. Porque el profeta Samuel le dio unas instrucciones muy claras, ¿no?, acerca de acabar y raer con Amalek por lo que habían hecho pues, en el tiempo del Éxodo. Y él, pues, entonces, era consagrarlo todo al anatema. Todos los animales que hicieron, pues entonces se reservaron los animales mejores para sacrificarlos al Señor. Y uno diría, pues qué bien, ¿no? Mira, quieren honrar al Señor, ¿cuántos animales le van a dar? ¿No? ¿Qué culto más, qué adoración más grande le van a dar, ¿no? Pero el Señor no se complació de eso, porque el Señor, lo que Él se complace más es la obediencia, más que los sacrificios. Vale más la obediencia que los sacrificios. Perdón, la obediencia que los sacrificios. Los sacrificios está bien si se hacen obediencia, pero los sacrificios no compensan la desobediencia al Señor. Nuestros actos de culto no compensan nuestras desobediencias al Señor. Nuestras oraciones no compensan las desobediencias al Señor. Y sobre todo lo que decíamos, ¿no?, la motivación por la que se hacen las cosas. ¿Por qué hacían esto estos caballeros, estos señores? Porque entregando estos animales engordados y bien lustrosos, ellos iban a comer también de los sacrificios. Entonces dijeron, pues vamos a tener aquí una buena merienda, ¿no? Vemos otra vez más, es la motivación con la que uno hace las cosas, su propio beneficio, ¿no? En este caso, los placeres o disfrutar de... que no hay nada malo de disfrutar de las cosas buenas, ¿no? Esto hecho según la voluntad del Señor, el Señor da su bendición. Pero hacerlo en contra de la voluntad del Señor, pues ese es el problema. Y por eso entonces él fue desechado, capítulo 15 de 1 Samuel, y Dios levantó a David, que era el menor de los 7 hermanos de Cis, de Isaí, de Yesé. Entonces dice aquí a David, como dice aquí, hijo de Isaí, igualmente también Jesé, varón conforme a mi corazón, el cual hará todo lo que yo quiero. Varón conforme a mi corazón. ¿Qué expresión más maravillosa es esta? Varón conforme a mi corazón. Varón según mi corazón. Varón, entonces, en el que yo me complazco, en el que yo me deleito porque tiene un corazón pues, que me conoce, un corazón manso, humilde, un corazón bueno, y un corazón que busca, pues me busca y que me sirve. Porque dice, el cual hará todo lo que yo quiero. La obediencia. La obediencia por amor, la obediencia por devoción, la obediencia por servir y honrar al Señor. Quiere el Señor, por lo tanto, que esto mismo, ¿no?, nosotros también lo digamos, o lo oigan los demás acerca de nosotros, que somos varones conforme al corazón de Dios. Y fijémonos de que nosotros ya hemos recibido la gracia del Señor para ello. Ya hemos recibido, ya somos conforme a su corazón, porque estamos en Cristo. Y todo lo de Cristo es nuestro, y todo lo nuestro es de Cristo. Y Él nos da su justicia y su obediencia perfecta. Y nosotros la recibimos con un corazón agradecido. Y haciendo esto, por lo tanto, pues nosotros tenemos que caminar en este mismo espíritu de Cristo, como hijos de la, como hijos de la luz, para hacer su voluntad, ¿no?, como estamos viendo en Efesios. Y bien, pues entonces, hagamos esto. Complazcamos a nuestro Padre, vivamos para honrarle, no solamente de boca, no solamente con actos externos, sino de corazón, verdaderamente, haciendo las cosas para su gloria. Y bueno, pues veremos, ¿no?,
ya más adelante también, cómo el Señor, pues de la descendencia de este, levantó el verdadero rey, el verdadero hijo de David, aquel que se sienta sobre su trono para siempre, aquel que levanta el tabernáculo que decaído de David para ponerlo en pie para siempre, nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el centro de toda la Escritura, y ese es el centro de todo el Antiguo Testamento, y ese es el centro de toda la Biblia. Todo gira alrededor de esto, de nuestro Señor Jesucristo. Pues que el Señor bendiga su santa palabra en nuestros corazones.